Esa norma de calidad, recuerden que es una norma que ya tiene bastantes años en el sector. Viene del 2015, inclusive viene de una versión anterior, que es la 2008. Y es una de las normas que más se conocen entre las organizaciones y en el mercado, ¿no? Cuando uno habla de un sistema de ISO, por lo general lo primero que te referencian es tu sistema de gestión de la calidad, ¿no? Es el común denominador, vamos a llamarlo de esa forma. Bien, es lo general. Así que es importante que ustedes conozcan, ¿no? De primera mano también cómo es que se puede implementar este sistema de gestión de calidad, ¿no? De manera fácil, de manera ágil, pero también tomando en cuenta el momento de auditar, porque siempre muchas organizaciones se detienen solo en la implementación y dicen, ok, yo ya cumplo con el estándar ISO 9001, pero nunca logran concretar en una auditoría o en la certificación correspondiente, ¿no? Simplemente, y hay otros que también le tienen mucho temor a las auditorías, ¿no? Piensan que involucra algún requisito legal aplicable o que por ahí va a venir alguna entidad gubernamental y me va a fiscalizar si audito u otro similar, ¿no? No es el caso. Así que lo que vamos a realizar ahora es poder auditar ese sistema correspondiente a la gestión de la calidad. Bien. Perfecto, señores. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Vamos a hablar un poco, voy a presentar en primera instancia, como les dije, quienes habla es Giancarlo Aragonés, yo soy jefe de proyectos dentro de Cuama, y en esta oportunidad voy a ser su expositor con respecto a esta normativa. Bien, vamos a hablar de qué es realmente un sistema ISO 9001, a qué se debe de enfocar, a dónde está pensado que vaya, cómo funciona también un sistema de gestión de la calidad, cómo se implementa también cada cláusula sin ninguna burocracia, es decir, de forma ágil, interpretando cada requisito de forma integrada, no independiente, porque si lo mantenemos independiente, mucho de lo que tenemos no se va a poder integrar y cada vez va a ser más tedioso poder manejar una información. También cómo podemos auditar de forma correcta, algunos tips que podamos compartir de formas de auditoría, errores comunes también para que no se generen no conformidades, porque siempre está el ojo puesto en que pudieran ocurrir no conformidades, otro similar. Recomendaciones prácticas para implementar con éxito esos sistemas de gestión de la calidad, algunas conclusiones y por último preguntas que vamos a tener bien y un pequeño cierre para dejarles como una conclusión con respecto a este webinar que vamos a estar viendo. ¿Ok? Bien, señores. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos Cuama, somos una empresa consultora que se dedica a la implementación, auditorías y auditorías internas, capacitaciones y mantenimientos también del sistema, outsourcing, entre otros puntos aplicables. Bien, nosotros ya tenemos más de 8 años en el mercado. Atendemos tanto empresas públicas como empresas privadas. Tenemos bastante experiencia atendiendo los dos sectores en los cuales nos hemos desempeñado. Y a su vez también mantenemos información con respecto y hemos trabajado ya con países de la región, ¿no? Como es Panamá, México, República Dominicana, entre otros. Bien. Eh, Ahí somos nosotros, somos Moscuama, somos una consultora especializada en esos sistemas de gestión. Bien, que les habla, como ya les comentaba, yo soy Carlos Aragonés. Yo soy jefe de proyectos actualmente dentro de Cuama, también me desempeño como consultor senior para proyectos que también pudieran ser designados. Quien les habla es auditor líder en distintas normativas ISO, ¿no? Todas acreditadas de forma internacional. En este caso, también de la ISO 9001, soy acreditado bajo IRCA y a otras normativas que ya corresponden al proceso, ¿no? Esa normativa ISO 9001 he podido tener la experiencia de verlo tanto en empresas privadas de diferente sector como en empresas del sector público también, en los cuales se dedican en algunas actividades o operaciones o de acuerdo a su alcance. Bien, perfecto, señores. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es la ISO 9001. Bien, la ISO 9001 es más que una certificación, señores, ¿no? Siempre hay que quitarnos esa venda que muchas veces se sostiene y te dice, la ISO 9001 es un certificado que tengo ahí pegado en mi mural, en mi pared, o que mis trabajadores lucen en su vestimenta, ¿no? O que lo tienen en su photocheck u otro similar. Seguro muchos de ustedes habrán visto cuando ha ido a operaciones, a planta u otros similares, que los trabajadores, por lo general, que vienen de una empresa, tienen identificado su ISO, ¿no? Dentro de su vestimenta, son los cascos, el photochet, como fuera el caso, ¿no? Siempre piensa que es la ISO 9001 eso. No, 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 la ISO 9001 es mucho más que una certificación. Esa es una normativa internacional, no es una norma nacional, no es una norma que se haya creado a nivel Perú, no es el caso, sino es una normativa internacional, ¿bien? Que así como se trabaja en este país de, de la región en Perú, ¿no? Se trabaja de forma, y la misma versión, claro, que bajo su propia traducción, se trabaja también en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en otros países, ¿no? Así que es importante que ustedes conozcan eso. No es una norma propia localmente, ¿no? Peruana, pero que sí su foco principal es gestionar la calidad de forma organizada, controlada y enfocada en resultados. Bien.
Esta ISO 9001, lo que, digamos, su core de operación y lo que permite es aumentar la satisfacción del cliente. A eso va pensada esta ISO 9001. Y para lograr esta satisfacción del cliente hay diferentes actividades, hay diferentes controles, diferentes requisitos, eh, diferentes procesos que tenemos que tomar para lograr ello, ¿no? Para aumentar la satisfacción del cliente. Bien, perfecto. También otro objetivo que tienen ligado la ISO 9001 es la mejora de los procesos, indudablemente, porque siempre cuando se habla de un estándar certificable se mejoran procesos. También permite la reducción de errores y reprocesos. Y por último, genera la confianza y el orden operacional. Se pudiera tener como parte de todo sistema y como parte de toda organización también. A medida que uno agiliza, que estandariza, eh, que pone sobre la mesa diferentes riesgos, oportunidades, expectativas, necesidades, que uno empieza a mapear controles y demás, permite también generar confianza en que los procesos están trabajando de manera más ágil, pero también mantener un orden operacional, ¿no? Que no todo se trabaje de manera dispersada, sino que se trabaje bajo un único fin de integración. Bien, entonces, sobre ello, señores, ¿la norma a qué sectores aplica? Para serles sincero, la norma ISO 9001 aplica a cualquier tipo de sector, independientemente del tamaño, independientemente de las operaciones que pudiera tener, independientemente del país, entre otros, ¿no? Claro está que sí, que esta ISO 9001 y como toda norma ISO tiene que ser adaptada al sector al cual se aplica, interpretada más que todo, no adaptada, disculpen, interpretada al sector al cual se aplica y también al tamaño de la empresa, ¿no? En la cual nos estamos soportando. Bien, siempre las normas ISO nos dice cómo nosotros tenemos que cumplir las normas, pero nos dice qué es lo que tenemos que cumplir, perdón, dice qué es lo que tenemos que cumplir, pero no nos dice el cómo. El cómo nosotros es lo que ya aplicamos. Bien. ¿Cómo es que yo voy a cumplir con una política? ¿Qué es lo que voy a tener para comunicar una política, ¿no? Este, ahí voy a ver mis diferentes acciones, cómo lo voy a realizar. Eso es bastante distinto. Por ejemplo, esta norma ISO puede aplicar para empresas de servicios, para empresas manufactureras, empresas de tecnología, de salud, el sector público, construcción, educación y demás, ¿no? Como siempre, esta normativa está pensada en la satisfacción al cliente y como todo sector tiene un único fin que es a la atención a un cliente, siempre tiene un cliente final al cual atiende. Es por eso que esta norma puede ser trabajada, ¿no? Para distintos sectores de las organizaciones. ¿Bien? Así que es importante que eso ustedes también lo sepan. No es que porque yo sea un sector de salud, no, a mí no me aplica la ISO 9001, para mí me tiene que aplicar esa normativa. ¿No? No es porque yo sea un sector, por ejemplo, de educación, a mí me aplica otras normativas ISO, esta ISO 9001 no es para mí. ¿No? No porque esté en el sector público también, quizás no, esa normativa no es para mí, yo tengo que buscar otras normas o cumplimiento de requisitos legales, otros, claro, no es el caso. Bien, esta ISO 9001 aplica para cualquier tipo de sector, ¿no? Claro está que se tiene que trabajar de acuerdo al sector al cual uno aplica, eso es verdad, ¿no? Tienen que estructurarse, mantenerse, diseñarse de acuerdo a ello, pero aplica a cualquier tipo de sector. Bien, y sobre ello, estimados, también es importante que ustedes entiendan que muchas empresas implementan la ISO 9001. ¿Y por qué lo hacen? ¿No? Es porque esta norma ISO 9001 acarrea diferentes beneficios, ¿bien? Beneficios que son logrables en la organización. Uno de ellos es la estandarización de procesos. Cuando hablamos de estandarización de procesos, significa que los procesos van a mantener un único orden estructurado y que van a funcionar independientemente de las personas que estén a cargo. ¿Bien? El proceso es el que sobrevive, independientemente de las personas que estén. Hoy puede estar Juan, mañana puede estar Pepe, mañana puede estar José, y el proceso sigue funcionando. ¿Bien? A eso se le llama la estandarización de procesos. Que se sepa qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que realizar, que exista una trazabilidad correspondiente del proceso también, de la atención que se está realizando. A eso se le llama la estandarización. Bien, y es por eso que muchas empresas deciden implementar eso, porque cuando estandarizan permiten tener mayores focos de mejora, o mayores focos de rendimiento o aumento de ventas, entre otros, ¿no? También porque mejora el control operacional. Al nosotros poder definir parámetros de calidad, al nosotros poder definir controles de calidad, poder definir responsables, revisiones, auditorías, permite tener un mejor control operacional y saber realmente qué es lo que se está haciendo, cómo es que se está haciendo, bajo qué condiciones controladas se está trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad está haciendo falta? ¿No? ¿Dónde tengo que poner presión o foco? ¿No? ¿O qué es lo que por ahí yo tengo que mejorar también? ¿No? Por eso es que permite tener un mejor control operacional.
lo que también aumenta, digamos, o se obtiene el beneficio de los menores errores y pérdidas también que se pudieran reportar dentro de la organización, ¿no? ¿Por qué menores errores y pérdidas? Porque eso también ayuda a que la organización pudiera no trabajar dentro de este desempeño correspondiente del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Menores errores que pudieran tener las empresas, sí, porque permite tener una visión estructurada cuando nosotros hablamos de riesgos y oportunidades, y pérdidas también, pérdidas que pudieran trabajarse dentro del sistema de gestión de la calidad, ¿no? A medida que uno puede ir avanzando, claro. Bien. También permite la mayor satisfacción del cliente, eso es indudable, señores, como les decía ya al inicio, esta norma está pensada para que exista una mayor satisfacción del cliente, ¿no? A medida que uno pueda ir avanzando, pueda ir estandarizando los procesos, pueda ir manteniendo el control operacional, minimizando los errores y las pérdidas, eso al final va a repercutir en cómo uno atiende al cliente, cómo es que uno al final toma esta, digamos, mejora para ellos y al final cómo es que impacta, ¿no? Dentro de la atención, de tiempos, ¿no? De valores agregados, ¿no? De verdaderamente resolver las consultas o dudas de los clientes. Entonces tú ya estás reduciendo errores, quizás estás reduciendo pérdidas, o problemas que pudieras tener dentro de tu operación neta, ¿bien? Así que es importante que eso también se pueda poner sobre la mesa, ¿bien? También mejora la toma de decisiones, indudablemente, porque se esclarecen procesos. Al estandarizar procesos permite esclarecer y permite también diversificar actividades, objetivos que uno pudiera estar repitiendo o ser reiterativos, ¿no? También facilita licitaciones, homologaciones ya como parte comercial. Y por último, que es quizás uno de los pilares de esta normativa y de todas las normas ISO, es que genera una cultura de mejora continua. ¿Bien? Esta cultura de mejora continua es importante que ustedes también sepan que en las organizaciones se toma cuando uno verdaderamente implementa una norma ISO 9001, ¿no? Cuando hablamos de una cultura de mejora continua es poder trabajar más allá de la reacción, más allá de lo que pudiera ocurrir en el día a día o más allá de apagar incendios, muchas veces ocurre en distintas organizaciones, sino verdaderamente tomar este, mejoras, poder escuchar al personal, poder también saber qué es lo que yo tengo que poner foco, más allá de solo apagar incendios, poder colocar sobre la mesa qué es lo que estoy fallando, qué debo de mejorar, qué es lo que me hace fuerte también, para yo saber dónde atacar verdaderamente y evitar solamente apagar incendios o resolver problemas diarios, no atacar verdaderamente la causa raíz o atacar verdaderamente bajo acciones que se pudieran controlar, ¿no? Y es importante también poder hablar del siguiente punto, que como cualquier norma ISO, que uno muchas veces piensa de que la norma ISO viene a llenarte de documentación, de formatos, de procedimientos, de documentación estándar u otro similar, eso no es lo que busca en realidad un sistema de gestión ISO 9001 y lo que no debería de buscar, ¿no? Una ISO 9001 no debería ser solamente que se estandaricen formatos, procedimientos, te llenes de documentos para aprobar simplemente una compra mínima o aprobar una licitación o aprobar qué sé yo, ¿no? Aprobar una contratación de personal mínimo, un siguientes pasos de actividades, es decir, que para cada paso tengas un control, un formato u otro similar, sino es que busquen verdaderamente que las organizaciones funcionen mejor, ¿no? A eso tiene que ir orientada una ISO 9001, a que la organización sea cada vez más ágil sin perder la estandarización, sin perder la trazabilidad de los procesos, teniendo este ojo en minimizar las pérdidas y los errores, aumentando la satisfacción del cliente y entre otros puntos aplicables, ¿no? Por eso es que la norma tiene que ser correctamente interpretada, y que la norma también tiene que aplicarse de acuerdo al sector, como les explicaba anteriormente, al cual se está apuntando, ¿no? Y no simplemente traer una batería de formatos y procedimientos y pasarlos entre organizaciones o otros similares, ¿no? No, eso es lo que no es lo que busca un sistema de gestión ISO 9001, ¿bien? Y lo que no debería de buscar en realidad. ¿Ok? Y eso justamente acarrea diferentes problemas, ¿no? Que es lo que muchas empresas entienden mal como parte de estos procesos, que es lo que no se entiende muchas veces que exige la norma ISO. Por eso es que les decía que esa norma tiene que ser correctamente interpretada dentro del poco que se tiene que dar. Una ISO 9001, ¿qué es lo que no exige en primera instancia? Tener demasiados procedimientos. Si ustedes revisan la norma ISO, si ustedes han revisado también la norma ISO, no es que te digan que en cada capítulo tienes que establecer un procedimiento. No te dice tienes que tener un procedimiento para control de pérdidas, ¿no? O tienes que tener un procedimiento para identificar tu contexto de la organización o para tu alcance, o un procedimiento específico para hacer seguimiento y medición. La norma no te indica eso, ¿bien? No tienes que tener esos procedimientos. Tienes que tener procedimientos, si es que los consideras son necesarios,
que te permitan a ti entender cómo funciona tu sistema de gestión de la calidad, pero que también te sean ágiles, ¿no? Para que eso se sostenga, porque un sistema de gestión de la calidad se tiene que sostener en el tiempo. No es solamente que se trabaja en 3 meses y de ahí obtengo la certificación y de ahí ya lo dejo en file y ahí ya lo guardo. Ahí está. No, sino que se tiene que sostener, pero para que se sostenga se tiene que ser ágil y se tiene que entender también. Por eso es importante, y la norma ISO no exige tener demasiados procedimientos, así como también no exige crear formatos innecesarios. No es necesario tener 100 formatos, 200 formatos. La norma ISO no se decide por cuánto número de formatos tengas, ¿no? No es el caso. Tampoco no te pide documentar todo, contrario a lo que se piensa. Muchas veces se piensa que la norma ISO 9001 te pide documentar todo, ¿no? Si ustedes revisan la norma ISO 9001, se van a dar cuenta que no todos los requisitos te piden que mantengas información documentada o que controles información documentada, ¿no? O que mantengas como disponible información documentada. No, no es el caso. ¿Bien? Ni tampoco que tengas un manual muy extenso, que tengas un manual gigante de tu sistema de gestión o propiamente que tengas un manual del sistema de gestión de la calidad. Tampoco te pide eso la norma ISO. Te revisa, la ISO 9001-2015, no te dice en ningún lado que debes de tener un manual, debe estar documentado todo, debes tener todos los procedimientos estandarizados, no es el caso. ¿Bien? Por el contrario, la norma ISO 9001 sí te exige control, ¿bien? Control de la operación puntualmente. ¿Bien? Y el control de la operación puede ser realizado de distintas formas, no solamente con formatos, no solamente con procedimientos, ¿no? Puede ser con verificaciones, pueden ser con pruebas, puede ser con un seguimiento ágil que se tenga en tiempos, indicadores y demás. También te pide que mantengas evidencia con respecto a los procesos, ¿bien? Evidencia de que verdaderamente se estén ejecutando actividades, ¿no?, importantes para el sistema de gestión de la calidad, ¿bien? Que se definan procesos, porque tú tienes que trabajar bajo procesos y la norma va a trabajar bajo procesos. Ustedes leen la norma ISO, si ya la han leído, se van a dar cuenta que en diferentes capítulos o requisitos de la norma indica procesos, ¿no? La norma no te dice áreas, no te dice estructura, no, la norma te habla de procesos, ¿ya? Así que es importante que eso lo tengan claro, ¿ok? Y asimismo también se enfoca en el seguimiento y la mejora. Para la norma ISO 9001 es importante el seguimiento y la mejora. ¿Por qué? Porque al final este cumple un ciclo de PHBA, que lo vamos a ver en unos momentos, un poquito más adelante, pero ese sigue un ciclo continuo de PHBA, donde la mejora, si bien es uno de los últimos puntos, pero es entrada para la planificación que uno tiene que seguir. ¿Bien? Así que es importante que también tengan claro este seguimiento y mejora que implica cualquier norma ISO, más aún una ISO de calidad que está pensada en la satisfacción del cliente, ¿no? Es por eso que esta ISO 9001 tiene distintos principios, ¿no?, que forman base del sistema de gestión de la calidad. Hay requisitos principales, sí, ¿no? Como por ejemplo lo es el enfoque al cliente en primera instancia. Uno de ellos es el enfoque al cliente. Bien. Ese enfoque al cliente tiene que estar presente para el sistema de gestión de la calidad, ¿no? Segundo, liderazgo, indudablemente. Liderazgo que vamos a tomar para el sistema de gestión de la calidad. Este liderazgo no solamente es dado por la alta dirección. Si bien él tiene que tomar las riendas, él tiene que tomar, digamos, el principio del sistema de gestión de la calidad, pero también existen responsables dentro de los procesos los cuales tienen que formar parte de este liderazgo. Así que es importante que también ellos formen parte de este control, asuman esta responsabilidad directa, ¿bien? Mantengan también este compromiso de las personas, así como lo piden y lo sostienen dentro del sistema, así como yo solicito que el personal cumpla este, de ciertas actividades, ellos también tienen que estar comprometidos frente a ello, ¿no? Otra base del sistema de gestión de la calidad, como ya les indicaba anteriormente, es el enfoque a los procesos. Ese enfoque a procesos tiene que estar desarrollado principalmente para la estructura del sistema de gestión de la calidad, ¿no? La norma no trabaja bajo áreas, recuerden. La norma no te dice el área logística, no te dice el área recursos humanos, el área operaciones, no. La norma te habla de procesos. La norma te va a decir el proceso bajo procesos y demás. La mejora, indudable para el sistema de gestión de la calidad, la toma de decisiones basado en evidencia, porque todo sistema de gestión de la calidad necesita una evidencia específica y todo requisito necesita una evidencia. Y por último, la gestión de las relaciones, tanto internas como externas, que yo pueda sostener de distintas partes interesadas, ¿no?, que pudieran estandarizarse. Bien. Que acá sí quiero tomarme un punto específico para el enfoque a procesos, porque ese es uno de los pilares de la norma. Bien. El enfoque a procesos es parte de la base del sistema de gestión de la calidad.
Bien, así que es importante que se pueda detallar qué es el enfoca procesos, señores. El enfoca procesos. Primero, entendamos que la norma trabaja bajo diferentes procesos interrelacionados. Bien, y este enfoca procesos permite, o lo que nos sirve de la norma es que nosotros tengamos disgregación, ¿no? De verdaderamente cómo funciona un proceso dentro de la organización. Bajo entradas, bajo actividades, bajo salidas, bajo responsables, indicadores, riesgos, controles y demás. Bien. Este, que también eso es importante que ustedes lo puedan tomar y puedan tener esa visión de disgregación de procesos o ficha de procesos o caracterización de procesos para que verdaderamente puedan tener este enfoque que la norma pide, ¿no? Enfoca procesos más allá de áreas, más allá de hablar de proyectos o de departamentos, otro similar para el sistema de gestión de la calidad, nosotros nos enfocamos en procesos. ¿Por qué? Porque estos se pueden interrelacionar, ¿no? Y eso sí en una estructura lógica, que es entradas, actividades, salidas, responsables, indicadores y demás. Por ejemplo, un proceso indudable es el proceso de cuando uno tiene su core de operación, el cual empieza por la parte de ventas, la parte operacional, luego viene la calidad y luego viene el cliente satisfecho, ¿no? Así que es importante que ustedes también sepan que esa norma pide un enfoque basado en procesos, entre lo cual también se complementa el ciclo de PHBA, que es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? El ciclo de PHBA no es otra cosa más que es hablar del ciclo de planificación, de hacer, de verificar y de actuar. Que ese es cómo funciona el sistema de gestión ISO básicamente, y puntualmente el sistema de gestión de la calidad ISO 9001 bajo la versión 2015, ¿no? Este es todo el ciclo que debe de seguir esta normativa. ¿Bien? Primero tenemos que planificar, dentro de lo cual es definir los objetivos, procesos, riesgos, entre otros, ¿no? Definir mis pilares de cuáles van a ser de mi sistema de gestión, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a planificar? Ah, mira, en mi sistema de gestión de la calidad yo voy a establecer primero mis objetivos, voy a establecer mis procesos, mis riesgos, mis oportunidades y demás, ¿no? Una vez que yo planifico, estructuro qué hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer dentro de mi sistema de gestión de la calidad? Ah, para mi sistema de gestión de la calidad yo tengo que ejecutar lo que he planificado. Ok, ¿cómo lo vas a realizar? Bajo controles, actividades, acciones y demás. Perfecto. ¿No? Una vez que estás haciendo, luego tienes que verificar, ¿no? Pues tienes que controlar. No simplemente es lo que yo voy a planificar qué hacer, voy a hacer y ahí acaba mi sistema. No, tengo que verificar. Tengo que ver si verdaderamente lo que yo planifiqué y lo que estoy haciendo es correcto. Si de acuerdo a lo que yo planifiqué, lo que estoy haciendo es correcto. Yo planifiqué tener voy a suponer, ¿no? Atender a mi cliente dentro de los 30 días. Y yo estoy haciendo, tengo que verificar si verdaderamente estoy atendiendo dentro de los 30 días, ¿no? Si no me estoy extendiendo a 40, 50, 60, lo que fuera el caso. Entonces, en la verificación, uno se tiene que sentar y poner el gorro de la medición y los resultados y la forma en que uno va a auditar. ¿Bien? Y por último, cuando uno termina esta, esta verificación, tiene que actuar bajo la corrección y bajo la mejora. ¿Bien? Principal. Bajo eso uno tiene que actuar, ¿no? Para corregir y mejorar, ¿no? Los resultados que pudiera haber obtenido en la verificación. Y una vez que uno corrige, mejora, vuelve a hacer la planificación de lo que en realidad necesita y vuelve a hacer y vuelve a verificar y vuelve a actuar y mejorar y demás, ¿no? Por eso es un ciclo completo y por eso uno indica que dentro del sistema de gestión el ciclo de mejora no finaliza, ¿no? Siempre se va complementando la mejora del proceso. Siempre vamos complementando cómo va a ser este ciclo de mejora y hasta dónde voy a apuntar, cuáles van a ser mis siguientes pasos y qué es lo que yo voy a realizar en punto principal, ¿no? Así que es importante que eso también ustedes lo puedan tener claro cuando uno habla de un ciclo de PHBA, ¿no? Que también se complementa con el pensamiento basado en riesgos. Este es otro pilar de la normativa del sistema de gestión de la calidad que tiene la normativa ISO. ¿Bien? Entiendan que una ISO 9001, señores, no es reactiva. ¿No? Mi ISO 9001 no puede ser o no puede esperar al error, no puede esperar a que me ocurra el problema, no puedo esperar a estar esperando a que me aparezca el incidente para yo recién decidir qué es lo que voy a hacer, ¿no? No, bien, eso no es lo que busca la normativa ISO, ¿sí? Sino por el contrario, la normativa ISO lo que busca es prevenir problemas antes de que ocurran. Básicamente, tener ese pensamiento basado en los riesgos, que es la prevención.
trabajar sobre lo que pudiera ocurrir, ¿bien? Planificar, ¿no? Adelantarme a lo que pudiera ocurrir para yo así poder atacarlo antes de que ocurra, ¿bien? Por ejemplo, ¿qué podrían ser riesgos indudables? Dependencias de unas solas personas, retrasos en proveedores, equipos y mantenimientos, o errores por falta de capacitación. Son problemas que pudieran ser que se materialicen dentro de mi organización. Que ojo, quizás no se han presentado ninguno de ellos, ¿ah? Pero que es muy probable que esos problemas o riesgos pudieran materializarse en algún momento, ¿no? Entonces yo tendría que trabajar sobre estos riesgos o sobre estos problemas que pudieran presentarse para a fin de evitar que estos en algún momento se me presenten, ¿no? Y yo en ese momento no estar esperando la reacción, no esperar a que haya un retraso de proveedores para yo recién decidir qué es lo que voy a hacer, o cómo voy a planificar, o cómo voy a actuar, o esperar a que tenga equipos y mantenimiento y se me pare la operación y ahí yo recién decido qué hacer. Donde digo, ah, ya tengo que hacer esto, lo otro". No, sino que uno tiene que planificarse antes de que ocurra. Oye, mira, ¿qué pasa si en algún momento se me presentan estos equipos de mantenimiento y se me para la operación? Ah, ya, tengo que hacer esto. Entonces, para evitar que se me ocurra esto, implemento estos planes y estos controles, ¿no? Y si en algún momento me ocurre, ok, tengo ese protocolo. ¿Bien? Ese es el pensamiento basado en riesgos, ¿no? Prevenir, ¿bien? No esperar a recién actuar cuando ya ocurre la emergencia, cuando ocurre el problema u otro similar. No trabajar bajo la prevención. ¿Bien? Es importante que cuando uno habla de pensamiento basado en riesgos, tengan en cuenta que ustedes como organización tienen que identificar, en principio, riesgos, ¿no? Luego las oportunidades y luego las acciones de control. Porque tanto los riesgos, si uno lo identifica, va a tener que identificar esas acciones de control. Y de la misma manera las oportunidades, ¿no? Lo va a tener que identificar, ¿no? Como parte del proceso. ¿Bien? Así que es importante que lo puedan tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uno debe tener la ISO 9001? ¿No? Sin complicarse. ¿Cómo uno debe de implementar verdaderamente esta norma ISO, ¿no? Sin que uno se pueda complicar? Bien. En principio, la clave no es documentar más. ¿Ya? Entiendan. Si uno habla de una normativa ISO 9001, no está buscando de que se documente absolutamente todo lo que hace en la organización. Y mañana tengo un horario para entrada de personal, perdón, tengo un formato para entrada de personal o otro formato para salida de personal cuando van al ministerio. Si el personal necesita trasladarse, tengo otro formato. em, si el personal necesita vacaciones, tengo otro formato, qué sé yo, ¿no? No, la norma y la clave acá no es documentar más. Que voy a establecer más documentos, procedimientos para recién decir, ah, tengo mi ISO 9000. No es el caso, ¿no? Sino que la clave para poder implementar ese sistema de gestión sin complicarse es poder entender, uno, cómo opera la empresa, cómo en realidad funciona tu organización, hacia dónde apunta, cuáles son los pilares de tu organización, qué es lo que están realizando actualmente. ¿Bien? Segundo, una vez que uno entiende cómo opera su organización, cómo opera su proceso con su empresa, es poder ordenar los procesos directamente que uno pudiera tener. ¿Bien? Uno tiene que ordenar esos procesos que pudieran establecerse como parte del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Ordenar se refiere a establecer responsables, ¿no? Establecer actividades, establecer entregas o hitos de cumplimiento, indicadores, mapear riesgos y demás. ¿Bien? Como tercer punto también es definir las responsabilidades. Tiene que estar claro qué persona está a cargo de qué proceso, o de qué actividad, o de qué salida, o de qué comisión, o de qué proyecto y más, ¿no? Si uno quiere, digamos, implementar sin complicar, sin tener una maraña, una telaraña ahí de responsables y cada persona toma una actuación distinta dentro de un proceso, si uno quiere evitarse eso, tiene que definir bien en primera instancia sus responsabilidades y las personas que van a entrar a actuar en ciertas actividades o a probar, o a revisar, o a controlar, o como fuera el caso. ¿Bien? Luego es controlar los riesgos que pudieran aparecer dentro del proceso. ¿Bien? Y por último, la mejora continua. ¿Bien? La mejora continua del proceso. ¿Ok? Uno no tiene que olvidarse de mejorar continuamente, porque todo sistema siempre necesita mejora. ¿No? No hay sistema perfecto, no hay sistema que esté implementado de forma correcta, que es perfecto el sistema. Acá no se puede trabajar ya ninguna mejora más, todo está hecho
de la mejor manera y demás. Siempre hay opción a la mejora. Y la mejora, ojo, no es incumplimiento, ¿ah? Que uno esté mejorando no quiere decir que esté incumpliendo. Uno simplemente está haciendo más ágil su proceso, está controlando de mejor manera, está teniendo mayor foco en, quizás en objetivos, ha verificado nuevos riesgos, nuevas oportunidades que ha planificado y demás. Así que es importante que eso también lo puedan tener claro como parte de su proceso, ¿no? Entonces, acá vamos a entender un poco entre las cláusulas, los voy a detallar de la cláusula 4 la cláusula 10, qué es lo que debería entender una organización con respecto a estas cláusulas y también cuáles son algunos documentos comunes que es bastante común encontrar entre las organizaciones, ¿no? Ojo, no son los únicos documentos, ¿eh? Tampoco con eso no lo interpreten como que esos documentos son los que me van a cumplir toda la cláusula 4 y ya está, ¿no? No, sino son documentos comunes que se pueden encontrar. Quizás algunos de ustedes no tienen su organización y está perfecto, quizás ya tienen el estándar ISO 9001 y alguno de ustedes no tiene sus documentos y está bien, no quiere decir que esté mal. Pero es un poco una guía que ustedes puedan tener para que puedan entender cómo se implementan estos sistemas de gestión. ¿Bien? Primero, para la cláusula 4, ¿qué es lo que la empresa debe entender? Primero, factores internos y externos que afectan su operación, en primera instancia, qué es lo que me afecta de forma interna y de forma externa, ¿no? Y cómo lo voy a solventar. También quiénes son sus partes interesadas o sus stakeholders directamente, cuáles son estos partes interesadas, stakeholders que interactúan con mi organización, ¿bien? También entender qué espera el cliente, qué espero obtener de mi organización, ¿no? ¿Qué es lo que espero obtener de ellos? ¿Cuál va a ser mi alcance del sistema de gestión? Porque todo sistema de gestión necesita un alcance y más aún un sistema de gestión de la calidad, ¿bien? Y cómo interactúan sus procesos, ¿bien? ¿Qué es lo que van a tomar para interactuar de los procesos? Y documentos comunes que se puedan tomar, primero el FODA, ¿bien? El mapa de procesos, alcance del sistema de gestión y la matriz de partes interesadas. Es común encontrar esto dentro de las organizaciones. Es común que cuando uno hable de un contexto de la organización, te muestren un FODA o una matriz PESTEL, no, la matriz está integrada DAFO, también es válido, o que te muestren mapas de procesos para hablar del sistema de gestión, o que te muestren el alcance documentado y comunicado, o que te muestren partes interesadas también cuando uno pide su identificación de partes bajo matrices, y eso es totalmente válido, ¿no? Hay otras empresas que también mantienen diferentes requisitos. Tienen un seguimiento de stakeholders, ¿no? Tienen listas de identificación de actores internos y externos, es ahí bien variado, ¿no? Pero esos son documentos comunes que uno usualmente encuentra dentro de auditorías e implementación, ¿no? También dentro de la cláusula 5, ¿qué es lo que uno debe de cumplir? ¿Cuáles son algunos errores comunes? La alta dirección, ¿qué es lo que te pide? Participar en primera instancia, ¿no? La ISO 9001 pide que la alta dirección participe dentro del sistema de gestión de la calidad, que ojo, la participación no es solo filtros de documentos. La participación no solamente es que yo envío un correo o pues mira, que mi alta dirección viene, me firma mis documentos y ya está. Eso no es participar. Participar involucra mayor acciones. También que tome decisiones mi alta dirección, que realmente se involucre en la gestión de mi sistema, que asigne recursos para el correcto funcionamiento, ¿bien? De mi sistema de gestión de la calidad, que defina objetivos y que por último promueva una cultura de calidad, ¿no? Dentro del proceso. Bien, así que es importante que también lo puedan tener, ¿no? Como parte del proceso. Bien. Y errores comunes, la gerencia que está ausente, como les decía, la gerencia no, o la alta dirección no o la participación no solamente que venga y me apruebe, eso que muchas veces genera que la gerencia está ausente y se nota cuando uno hace los procesos de auditoría, cuando uno audita, no se da cuenta, ¿no? Cuando la gerencia ha estado presente verdaderamente o cuando no, ¿no? Simplemente está ahí para el proceso de auditoría o ha firmado algunos documentos, no se da cuenta. Bien, así que es importante que siempre la alta dirección y que ustedes, ¿no? Si son responsables, tienen un sistema de gestión de la calidad, involucren a su alta dirección, es importante. Bien. La política también decorativa y los objetivos que nadie conoce, ¿no? O que la política también sea un papel que está pegado en el mural y ahí nadie la cumple, nadie la conoce o otro similar, ¿no? O los objetivos que también nadie los tiene referenciado, no sabe hasta dónde apunta el sistema de gestión de la calidad, no sabe cuál es el fin de este sistema, que es también un error común que solemos encontrar, ¿no?
Dentro de la cláusula 6, en la planificación, lo que la organización debe de hacer, primero, identificar riesgos y oportunidades, que es lo que tiene que hacer la organización. Tiene que definir sus objetivos también dentro de este capítulo, tiene que planificar sus acciones y tiene que gestionar los cambios, ¿no? Para la gestión de cambios ya te da toda una planificación que debes seguir, ¿no? Y hay una diferencia bien marcada cuando uno habla de objetivos o no. Un buen objetivo no es mejorar la calidad, por ejemplo, ¿no? Uno no puede hablar de un buen objetivo cuando dice, yo voy a mejorar la calidad de mi planificación, eso va a ser mi objetivo, ¿no? Por el contrario, un buen objetivo sí es reducir reclamos en un 20% al cierre de año, ¿no? Un objetivo tiene que ser y saber hacia dónde apunta la organización. Un objetivo no puede ser tan amplio. Cuando uno habla de mejorar la calidad, puede significar diferentes cosas. Por eso es importante que también se tenga claro hacia dónde apunta el sistema de gestión y qué es lo que tiene que cumplir, ¿no? Así que es importante que también sepan estructurar un objetivo, pues se tiene que entender y se comprender cómo es que se interpreta la norma. Así que es importante, ¿no? Que uno también defina ese objetivo. ¿Bien? Identifique sus riesgos y oportunidades también, como ya les explicaba, ¿no? Bajo este enfoque este, de enfoque basado en procesos, de enfoque basado en riesgos, perdón. Que planifiquemos las acciones para cumplir los objetivos y las acciones. Y por último, que se planifique, ¿no? Que se gestionen los cambios que puede tener. ¿Ok? Dentro de la cláusula 7, señores, que encontramos, la cláusula de apoyo. Acá, ¿qué es lo que permite operar el sistema? Primero, permite tener personas competentes dentro de la gestión, permite mantener una infraestructura dentro de mi sistema de gestión de la calidad, una infraestructura en general, ¿no? Como edificios, como equipos, hardware, software y demás. También mantener el ambiente de trabajo, mejorar, ¿no? Y estandarizar y comunicar lo que yo necesite dentro de mi sistema de gestión. Y por último, ¿no? Mantener mi información documentada, lo que sea realmente necesario para mí como información documentada de mi sistema de gestión de la calidad. Lo mínimo que me pida la norma y lo que yo también considere controlar. ¿Bien? Y usualmente en esas cláusulas aparecen, es común encontrar hallazgos, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos muchas veces personal que no está capacitado, que no se ha considerado dentro de la capacitación, y cuando preguntan por qué no lo tienen muy claro, así que es bastante común encontrar personal que no fue capacitado. También que los documentos están desactualizados, es decir, no se tiene un control de la información documentada. En un área tú encuentras una política bajo versión 2 y en otra área encuentras una política bajo versión 3 y en otra bajo versión 4 y otra ni siquiera tiene una política, no saben que es una política. Así que es importante que también eso se pueda tener claro, ¿no? También los equipos sin calibración, ¿no? Dentro del proceso, ¿bien? Y los registros incompletos, ¿no? Registros incompletos de mi sistema de gestión de la calidad. Bien, así que es importante que estos lo puedan tener claro y mantener, ¿no? Dentro de mi sistema de gestión de la calidad. Bien. En la cláusula 8 de operación encontramos, primero, el corazón operativo de mi sistema de gestión de la calidad. ¿Qué es lo que yo controlo acá? La atención al cliente, en primera instancia, el diseño del servicio o producto cuando verdaderamente se tenga diseño, ¿no? Porque la cláusula, perdón, la norma te da opción a verificar si esa cláusula es aplicable o no para tu sistema, disculpe, es aplicable o no para tu sistema de gestión de la calidad. Bien, así que eso lo deben de tener claro. Mantener la gestión de compras también. Asimismo, también mantener la gestión de proveedores, hacer la producción o prestación del servicio y las no conformidades, por último, tratarlos o salidas no conformes. Acá en principio la de salidas no conformes, todavía no de no conformes. Pero todas estas opciones que uno puede tener con respecto al corazón operativo de la norma, al final se engloban en salidas no conformes cuando algo falla, claro está, ¿no? O en no conformidades también cuando algo falla, claro está, ¿no? Por eso es que ponemos acá no conformidad. ¿Bien? Pero sí, la norma en ese capítulo 8 permite o pide que uno mantenga la atención al cliente, que ponga ojo en las compras, que ponga ojo en los proveedores y en la producción o prestación del servicio, ¿no? Y acá sí hay una pregunta clave que uno tiene que realizar con respecto a esta cláusula, ¿no? Si la empresa realmente opera de forma controlada, si mis procesos están trabajando bajo un orden, bajo un control específico, ¿no? Porque quizás yo puedo pensar que sí, pero se me están escapando tiempos de atención, se me están escapando solicitudes, se me están escapando respuestas que tengo que dar a mi cliente. Por ahí tengo una baja satisfacción de mi cliente, estoy teniendo quejas, estoy teniendo reclamos, no sé cómo voy a realizar mi gestión de proveedores. Así que es importante que lo puedan tener en consideración también ustedes. ¿Bien?
Por otro lado, en la cláusula 9 también encontramos la evaluación de desempeño, entre lo cual la empresa debe medir si el sistema funciona realmente. ¿Bien? Para esto, existen diferentes puntos los cuales nosotros podemos incluir. Primero, indicadores. Esta es la manera, quizás una de las formas más directas que uno puede saber si la empresa funciona correctamente o no, estableciendo indicadores. ¿Bien? Luego, teniendo la satisfacción al cliente o del cliente. Verdaderamente medir si mi cliente está satisfecho o no. Para eso hay distintas herramientas, señores. Muchas veces se piensa de que solamente la encuesta de satisfacción es la única herramienta, ¿no? Quizás para una organización es factible que utilicen la satisfacción al cliente porque tienen todas las encuestas y demás, pero hay distintas formas de medir satisfacción al cliente, ¿no? Hay respuestas, hay consultas, mediante también servicios recreativos que uno puede tener, aumento en ventas y demás. Hay diferentes formas, ¿eh? También que podamos medir es poder hacer auditorías internas, poder verdaderamente verificar, ¿no? Lo que funciona para el sistema de la calidad, hacer estas revisiones por la dirección y también las evaluaciones de los resultados. Y uno tiene que tener en consideración, lo que no se mide, no se controla. Si yo no estoy midiendo, no se controla. Y lo que no se controla, por último, se pierde, se deja de lado o se deteriora. O falla también, como parte de mi proceso. ¿Bien? Así que es importante que también lo tengan que tener en consideración, ¿no? Así que sí. Bien, señores. Y por último, la cláusula 10, la mejora, que uno debe tener también presente. Como les decía, les he hecho bastante hincapié en la mejora porque para la norma es sumamente importante. Por lo general, cada vez, o hay algunas organizaciones, no por lo general, sino en algunas organizaciones, tienen a la mejora de lado, ¿no? No lo integran dentro de su sistema o por ahí no han identificado acciones de mejora en todo un ciclo de un año completo u otros. Pero siempre hay opción a la mejora, uno no solamente trabaja de bajo automatismo, ¿no? Pero sí, entiendan que la ISO 9001 busca mejora continua. Para eso, uno tiene que gestionar las no conformidades, que ojo, que te ocurra una no conformidad no es algo malo, ¿ah? No es un problema, no es que tampoco me van a sancionar o otro similar, no. Sino que gestionar las no conformidades es verdaderamente atender, ¿no? Este, las mejoras que uno pudiera tener o verdaderamente prestar foco a lo que pudiera estar fallando. Y que tenga una no conformidad en mi sistema tampoco es algo malo, no es que mi sistema esté mal diseñado, ni que mi sistema esté mal, no, no, por el contrario, sino es, oye, presta un ojo a esto porque pudiera fallar o está fallando. Ya tienes que prestarle mayor control o demás. ¿Bien? También hacer el análisis de causa, implementar las acciones correctivas que uno pueda tomar, verificar la eficacia y mejorar los procesos de forma continua. ¿Bien? Y el error más común, corregir el problema, pero no eliminar la causa. Uno por lo general se apaga incendios, como te decía casi al inicio, ¿no? Uno apaga incendios. No, no tiene que eliminar la causa. Para que el incendio no se vuelva a presentar, tienes que eliminar la causa. Porque si no, no es vuelta y vuelta y vuelta, se te va a estar presentando el incendio siempre. ¿Sí? Así que es importante que puedan comprender ello también. Entonces, señores, para poder complementar, así como yo tengo implementación de mi sistema de gestión de la calidad, también tengo que entender cómo es que yo puedo auditar mi sistema de gestión, ¿no? No solamente es todo mi sistema, mi control y demás, ¿no? Porque si yo al final implemento de buena manera, perfecto, pero también tengo que auditarlo. Si no, no voy a saber qué es lo que pudiera estar fallando, o cómo mejorar, o qué controlar, u otros similares, ¿no? Primero, entiendan que la auditoría no busca errores, ¿ve? Una auditoría no es buscar hallazgos, no es buscar incumplimientos, no es que yo te voy a auditar para colocarte 5 no conformidades o 10 no conformidades, o para jalarte directamente en ese caso, ¿no? Sino que por el contrario, una auditoría debería ser llevado por el punto de que si se cumple lo que tú estás realizando, ¿no? Si te generan resultados eficaces, si tu sistema verdaderamente está diseñado para lo que tú necesitas. Y que por el contrario, una auditoría debería encontrar conformidad, más que buscar errores, sino se busca conformidad. Se busca que los procesos estén funcionando de la manera en lo que pide la norma y también de la manera en que lo ha diseñado la organización. No es que yo vaya con un mazo de auditor y les diga, no, está mal, ya no conformidad, otro está mal, no conformidad, no. ¿No? Sino uno lo que busca es conformidad, más que buscar hallazgos o no conformidad. ¿Bien? Entonces, ¿la auditoría en qué debe de basarse, señores? Primero, en evidencia objetiva. Toda auditoría tiene que estar basada en evidencia objetiva, señores, ¿no? Uno no puede perder el foco
de la evidencia para una auditoría. También en entrevistas al personal, uno no solamente puede interpretar leyendo documentación o otro similar, ¿no? Sino necesitas de una interacción y más aún del personal a cargo de los procesos. Bajo registros también, ¿no? Porque la auditoría tiene que basarse en registros. Y por último, en observación operacional, ¿no? Entender y ver cómo funciona verdaderamente el sistema de gestión o la operación de la organización. No solamente uno puede estructurar o, o verificar o imaginarse qué es lo que realiza, ¿no? Sino uno tiene que ver cómo lo hace. Tiene que haber esa observación operacional, ¿no? ¿Y qué es lo que revisa usualmente un auditor? Esas son preguntas típicas que seguro alguno de ustedes, si ya ha pasado un proceso de auditoría, las ha escuchado, ¿no? Primero, cómo controlan sus procesos para poder entender qué es lo que hace la organización. Segundo, cómo evalúan sus riesgos para también saber qué es lo que hace la organización con respecto a los riesgos y oportunidades que ha identificado. Cómo miden la satisfacción, porque la satisfacción puede ser medida de distintas formas. Ya la organización dirá cómo lo ha planificado y si cumple con el estándar 9001. También cómo se seleccionan a sus proveedores, qué es lo que hacen ustedes para seleccionar a esos proveedores, ¿no? Eso también es algo que la organización tiene que decir como parte del proceso. Bien. Cómo controlan esos documentos también, ¿no? ¿Qué es lo que realizan como control de documentos? Bien. ¿Cómo gestionan las no conformidades al final del sistema de gestión? Y por último, ¿cómo aseguran la competencia dentro del sistema de gestión de la calidad? La competencia del personal, ¿cómo la aseguran? ¿Qué es lo que hacen para atender ello? Bien. Y por último también, antes de pasar a una verificación de conclusión y a unas últimas ideas, los errores más comunes que uno puede tener en auditorías, señores. ¿Cuáles son errores más comunes que uno tiene en auditorías? Primero, procesos que no se ejecutan con el procedimiento. Como les decía, ese es el hallazgo quizás, o uno de los hallazgos más frecuentes que uno puede tener, ¿no? Uno verifica el procedimiento dice que uno tiene que hacer 10 pasos y en la realidad hacen 5. No. ¿Eh? Si tú has definido que tienes que hacer 10 pasos, es lo que tú has definido, la norma no te lo establece de esa forma. Pero eso es un error común que se encuentra en las auditorías, ¿no? Cuando presentan los procedimientos operacionales y te dicen que deben de seguir 10 pasos, en la realidad solo hacen 5. Eso es un hallazgo. Bien. También cuando se tienen indicadores sin seguimiento, cuando se establecen indicadores que no se miden, ¿no? Simplemente no tienen un resultado o no tienen un reporte o una verificación tangible, ¿no? También cuando hay acciones correctivas sin análisis de causas, simplemente pone la corrección y ya está, ya corregí mis acciones correctivas, ya corregí mi no conformidad y ya está. Cuando tengo también registros incompletos, bajo los campos que la propia organización establece. Piden firmas y no tienen firmas, o piden horarios y tampoco tienen horarios, o piden que reporten cada actividad que se realizan y no lo reportan. Esos registros que también están incompletos. O los objetivos que no están medidos también. Eso es aún mucho más, quizás es un carácter un poco más dentro de los hallazgos que pudiera tomar, es algo más crítico, ¿no? Cuando los objetivos no son medidos. Pues es algo que la norma te solicita que tienes que medir. O cuando tienes riesgos desactualizados, nunca actualizados. Bien, están trabajando con unos riesgos del 2021 cuando estamos en 2026. Y no está diciendo tampoco con actualizados o otro similar. O también el otro error más, o los hallazgos más frecuentes es que el personal no conoce el sistema. Uno consulta al personal por la toma de conciencia y no lo tienen claro, no saben a dónde apuntar, no saben qué es lo que tienen que, este, o no saben qué es el sistema de gestión de la calidad, o no saben ni siquiera qué es el sistema de la calidad también. Así que eso es algo bastante común. Por eso es que uno tiene que realizar las entrevistas, tiene que haber esa observación personal, tiene que preguntar, más allá de sentarse con los documentos y revisar y revisar y revisar, no, uno tiene que salir también y entrevistar al personal, conversar, ver qué es lo que hacen, cómo lo hacen y demás. ¿Ok? Y por último, entonces, señores, ¿cuáles son algunas recomendaciones para implementar la ISO 9001 como en general de todo lo que hemos hablado? Primero, no implementar solo por cumplir estimados, ¿no? No implementen, porque si solo implementan por cumplir, esto se va a dejar en el tiempo. Ustedes no van a mantener su sistema de gestión de la calidad. Si ustedes solo están implementando por cumplir un hito de homologación, de certificación o lo que fuera el caso, no lo van a mantener y eso se va a perder en el tiempo. ¿Bien? También simplifiquen la documentación, ¿no? Mantengan solo información que sea realmente necesaria para operar, no se llenen de formatos, no se llenen de procedimientos que no solicita la norma,
¿no? Si no simplifiquen su documentación, mientras más ágil sea y más sencillo sea para el personal entender su documentación, va a ser mucho mejor. También que se involucre a todas las áreas del sistema, porque la calidad no solo depende del área del sistema y toda la gestión, sino de toda la organización. Bien. También que usemos indicadores útiles que midan realmente resultados que a ustedes les ayuden a tomar decisiones, que les permitan controlar procesos, que permitan tener un claro foco en la mejora y no solo establezcan indicadores que por ahí no tienen mucho sustento, no saben por qué lo están midiendo u otro similar, y que auditen para mejorar, ¿no? No auditen para que eso sea una cacería de González, una cacería de brujas, otro similar, ¿no? Sino que auditen verdaderamente para mejorar, para que su organización pueda tomar todo lo que, digamos, ha salido en pro de la mejora y en pro del cumplimiento que puedan tener. Y más allá de las sanciones o otro similar, que muchas veces se tiene que decir, no, me auditan solo para que me sanciones o demás, no. Uno tiene que auditar para mejorar, tiene que cambiar este foco. Así que es importante que puedan tomar ellos. Bien. Y por último, antes de pasar a las preguntas, la ISO 9001 entiendan que no busca llenar de documentos, señores. Eso no es algo para lo que se ha pensado la ISO 9001 de calidad, sino por el contrario, busca que la empresa funcione de mejor manera. Bien. Y con los controles, resultados y mejora continua que uno puede aplicar ¿bien? Una norma ISO 9001 y una organización que mantiene una norma ISO 9001 no debería, o bueno, quizás no, ¿no? Pero no debería buscar llenarse de documentos, no debería buscar tener documentos cuando dinero personal sale a refrigerio, las horas que está avanzando, las actividades que hacen, no es el caso, ¿no? Un sistema de gestión de la calidad que mantiene tiene que ser ágil, tiene que entenderse por el personal, ¿no? Y tiene que buscar los reportes y resultados que se crean convenientes dentro de ese sistema, ¿bien? Con resultados, control y mejora continua aplicada al proceso, ¿ok? Bien, señores, bien. Entonces, esto ha sido un poco lo que les comentaba dentro del webinar. No sé si tenemos algunas consultas o preguntas, Jaila.